Sí. Ok, bien, pues nuevamente muy buenas tardes a todos. Sin mayor preámbulo, vamos a iniciar la conferencia para la cual fuimos convocados que va a ser dictada por el maestro Eduardo Vélez, que tiene como nombre Los desastres no son naturales. Vamos a, a dar aproximadamente unos 50 minutos para el desarrollo de la conferencia. Les pedimos a todos los participantes, también a los asistentes como Presidium Digital, que apaguen sus cámaras, que tengan cerrados sus micrófonos, que cualquier comentario que quieran hacer al maestro lo hagan a través del vía chat de aquí en la plataforma Zoom. Voy a estar tomando nota de sus comentarios y en cuanto el maestro Eduardo me lo comente, te plantearemos los comentarios que haya de nuestros asistentes por un lapso de hasta unos 10 minutos para el respeto del tiempo de todos, y también les haremos llegar esos comentarios, aquellos que nos sean preguntas al maestro Eduardo para que pueda bien tenerlos. Sin mayor preámbulo, maestro Eduardo, adelante, estos micrófonos son tuyos. Bienvenido y muchas gracias por la conferencia que nos vas a dictar. Muchas gracias a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los desastres no son naturales. Y es precisamente después de muchos años que muchos grupos de la gestión integral de riesgo han dicho los desastres no son naturales. Pero hoy en día continuamos escuchando, viendo, leyendo y a nuestros políticos hablando de los desastres naturales. La manera que hoy en día tenemos de comunicarnos los seres humanos con nuestros hermanos ha cambiado significativamente a la que se tenía hace muchos años. Hoy en día, como lo podemos mirar en esta gráfica, hay 7.676 billones de personas que usan Internet. Hay 5.112 billones de personas que están conectados con su celular. Y hay más de 4.300 billones de personas que son usuarios de las redes sociales. Esto ha cambiado. Hace apenas unos años no existían las redes sociales. Hoy en día ya tienen un gran impacto en la sociedad, porque se ha logrado revolucionar la forma de comunicarse, tanto a nivel personal como entre empresas e instituciones. Haciendo pues de este ejercicio algo instantáneo, con altas exigencias y eficacias en los contenidos, comprendiendo a su vez y exigiendo al emisor ser una fuente de contenido eficiente, eficaz y transparente. En el contexto de la inmediatez de la formación y de la información, se ha hecho más exigente en la sociedad, pidiendo constantemente claridad y veracidad en la información que se difunde. La importancia de ser responsable al utilizar las redes sociales por lo que estamos publicando y que todo el mundo en cuestión de segundos puede ver de una manera instantánea. Se ha logrado con esto generar opiniones públicas y masivas, ya sea de una forma positiva o negativa. Lo que sin duda se convierte en una oportunidad del posicionamiento del término de los desastres no son naturales. Y nos brindan esta oportunidad precisamente las redes sociales. Sabemos que los conceptos tienen poder y en la manera de cual utilizamos los conceptos va marcando la interpretación que tenemos y por lo tanto las decisiones que tomamos y las acciones que se llevan a cabo. El webinar de hoy es pues un aporte a ese cambio de paradigma y pretendemos contribuir con elementos prácticos, elementos para la conversación, para poder hacer ese cambio de mentalidad. El cómo se nombra una temática es importante para abordarla. Una terminología inadecuada nos resulta en decisiones y comportamientos también inadecuados. Al seguir nombrando los desastres como naturales, estamos dejando de lado el conocimiento científico actual y la misma dinámica del planeta. Hay una campaña mundial de los desastres no son naturales y el punto central de esta campaña
es que el uso de la palabra natural para describir los desastres puede dar la impresión de que estos son inevitables y que las acciones humanas pueden hacer muy poco para prevenir o mitigar sus impactos. Cuando obviamente sabemos que es todo lo contrario. Los desastres son el resultado de una amenaza natural o antropogénica que repercute en un asentamiento humano el cual no cuenta con recursos adecuados y no está organizado. Entonces, por este motivo, quiero invitarlos a mirar esta presentación. Para los que quieran seguir la presentación, acabo de compartir el enlace. El enlace está en live, así que podemos compartir la presentación. Aquí vamos a compartir esta presentación. Listo, perfecto. Estamos viendo la presentación. Sí, se ve perfectamente. Listo, perfecto. Bueno, como introducción, los invito a ver un video, un pequeño video de una canción compuesta por el artista hondureño Guillermo Anderson, con ocasión del huracán Mitch que ocurrió en 1998. Y quiero que todos los que estamos aquí presentes escuchemos la letra. Todos los que estamos aquí presentes, de una forma u otra, trabajamos en la gestión integral de riesgo de desastres. Y que todos los que estamos aquí presentes podamos comprender qué mensaje nos quisieron dar hace casi 22 años. Entonces vamos a escuchar, a ver la presentación. Y la canción. Aprendimos, es evidente, no estamos. Ahora sí. Listos para enfrentarnos a esa verdad. Ya, ahora sí. Después del agua aprendimos que la naturaleza llena de vida tiene maneras de contestar. Cuando el abuso llegó al extremo, nos dimos cuenta que hay consecuencias si nadie piensa en reforestar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del lodo aprendimos que en este mundo nunca hace falta una mano amiga que ha de amparar. Ejemplo de solidaridad, países hermanos que pala en mano no vacilaron en ayudar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del viento aprendimos. Es evidente, no estamos listos para enfrentarnos a esa verdad. Que otra desgracia no nos sorprenda mal preparados. Mejor resulta estar precavidos que lamentar. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación. Reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Reconstruir no tiene sentido si no pensamos en renacer. Necesitamos cambios profundos y un país nuevo queremos ser. El compromiso de un nuevo pacto que nos prepare como nación.
reforestar las cuencas del río y reforestarlas del corazón. Después del agua, el lodo y el viento, ¿qué aprendimos? Bueno, nos dejan una gran reflexión. ¿Qué aprendimos hace 22 años, después del agua, después del lodo y después del viento? Hace 2 semanas estábamos con la licenciada Claudia Herrera en el mismo sitio, en el Valle de Sula, en la zona 0 de impacto del huracán ETA y OTA. Y estábamos trabajando para poder recuperar precisamente esa área. Hace 2 semanas. Y esto fue lo que hace 2 semanas observamos en el Valle de Sula. En este video fue tomado hace 2 semanas, donde las lluvias alcanzaron un promedio de 746 milímetros con el huracán ETA y 303 milímetros con el huracán Iota, inundando en su totalidad el Valle de Sula. El Valle de Sula lo conforman 18 municipios y es el centro de producción económica industrial de Honduras, con alrededor del 75% del PIB se forja allí. Y este desastre ocurrió por 3 causas principales. 1, la cantidad de lluvia en las cuencas de los ríos Chamelecón y Ulúa. 2, la deforestación en zonas montañosas. Y 3, la concentración de población cerca a los canales debido a la falta de recursos y la pobreza. Entonces, ¿qué aprendimos? El nuevo Herald sacaba un comunicado antes de que llegara el Iota, donde su titular fue Catástrofe humanitaria. ETA causa crisis en Honduras. Se acerca un nuevo huracán cuando se acercaba el Iota. ETA se ha convertido en el peor desastre natural en Honduras en más de 2 décadas, desde el paso del huracán Mitch. ¿Qué aprendimos? Obviamente, si no nombramos las cosas por su nombre o no las nombramos bien, evidentemente no vamos a poder hacer un desarrollo de las mismas. ¿Qué hay de natural en un desastre? Pues los invito a todos los que estamos en esta conferencia a decirle adiós a los desastres naturales. Como todos sabemos, ¿qué es un desastre? Un desastre es la materialización de un riesgo y los desastres están relacionados con el proceso de la construcción social. Un desastre lo conforma una amenaza o un peligro, la vulnerabilidad, la capacidad, la exposición. Pero los peligros son geológicos, tecnológicos, biológicos, ambientales y hidrometeorológicos. Entonces, cuando se conjugan esos elementos del riesgo, hay una perturbación grave en el funcionamiento de una comunidad o una sociedad a cualquier escala, debido a esos acontecimientos peligrosos que pueden ser, esos acontecimientos peligrosos pueden ser naturales, eso sí pueden ser naturales, que interactúan con la vulnerabilidad, la exposición y la capacidad y conducen a pérdidas o impactos humanos, materiales, económicos, ambientales. Esta definición nos deja muy en claro que los peligros pueden ser naturales, pero los desastres no. Y es como se conjuga la dinámica natural versus la dinámica social. Y aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Cómo al fondo ven ustedes la dinámica natural y detrás de la malla ven la dinámica social? Nosotros como sociedad siempre estamos unidos, siempre estamos viendo, observando, estando en el sitio equivocado cuando no tenemos que estar, porque no hay una gobernanza de ese riesgo. Ese desequilibrio generalmente nos va a llevar a un desastre. Y esa dinámica natural, hablada de otra forma, no es otra cosa, sino
cómo nosotros nos enfrentamos a un balance, cómo nosotros a través de nuestra mismo acción social nos enfrentamos a un balance con la dinámica natural. Si vemos la historia de la Tierra, nosotros, aquí está representada la historia de la Tierra en 24 horas. Esta gráfica es del Departamento de Geociencia de la Universidad de Wisconsin-Madison y nos deja ver claramente que nosotros somos unos minutos para la historia de la Tierra. La dinámica natural de la transformación de la Tierra inició hace 4.500 millones de años, como una roca incandescente, y no se ha detenido hasta el día de hoy, llevando consigo fenómenos, cambios frecuentes, produciendo energía en el movimiento, las placas tectónicas, la traslación. La vida pudo iniciarse hace unos 3.500 millones de años, siendo la raza humana un pasajero muy reciente, con tan solo 3.2 millones de años de habitando la Tierra, y tan solo 40.000 años de evolución a seres humanos modernos. La Tierra es un planeta dinámico, subdividido internamente por capas que interactúan dependiendo de la energía interna, y en esos procesos naturales se manifiestan en la superficie, con actividad sísmica provocando terremotos, tsunamis, actividad volcánica, erupciones, lahares, avenidas torrenciales, los movimientos de rotación y traslación, como de posición del eje de la Tierra, traslada otros fenómenos a la superficie, como son los huracanes, las mareas, las lluvias, las tormentas, las oleadas de calor extremo, las heladas, entre otros. Nuestro planeta continuará su dinámica natural activa y de procesos naturales cíclicos. Un terremoto, una erupción volcánica o un huracán no son desastres por sí solos. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque generalmente le puede uno preguntar a las personas qué es un desastre. Un terremoto es un desastre. Una erupción volcánica es un desastre. Un huracán es un desastre. No, no son un desastre. Son simplemente manifestaciones de la dinámica natural. Y sorprendentemente nos responden eso. La contrapregunta sería si ese terremoto en un desierto deshabitado causaría un desastre. Y es allí precisamente donde podemos ver nuestra segunda parte de la ecuación. Esta fotografía la tomé yo hace algunos años. La tomé cuando había una marejada en Santa Marta, en Colombia, cuando era director de la Protección Civil. Obviamente, unos segundos después rescaté a la señora. Estaba orando para que el mar se fuera. Y ahí es donde entra la dinámica social. La dinámica social significa el desarrollo y la evolución de la sociedad. El paso de la sociedad de formas primitivas a formas más desarrolladas. Hace aproximadamente 10.000 años, en Asia, la raza humana inició un cambio del nomadismo por la agricultura. Y esta agricultura de riego condujo a grandes cambios de la forma de vida humana, indicando asentamientos, iniciando también esos asentamientos en lugares inhabitados, buscando siempre los beneficios del agua. Desde hace más de 10.000 años hasta hoy, los humanos siempre compartimos esas semejanzas de los acuíferos, de buscar asentarnos cerca de los acuíferos con los primeros asentamientos. Paralelamente a ello, la religión tomaba un papel importante para la convivencia de esos grupos que se iniciaron a asentar, especialmente en la normatividad social. Y de paso, para explicar ciertos fenómenos que los afectaban, que para entonces eran inexplicables. Las catástrofes y las desgracias de origen natural se interpretaban como una consecuencia directa del descontento de los dioses ante las diferentes acciones humanas. Ello procedía la necesidad humana de encontrar un sentido de hechos a los que eran especialmente luctuosos. Es así como a través de mitos, los desastres de origen natural podían acabar estando en la fundamentación de no pocas religiones, ya que tenían una connotación presente de muchas creencias religiosas,
la capacidad de generar miedo, que en la antigüedad era una de las fundamentaciones de la religión y necesaria para que los líderes religiosos pudieran persuadir a sus creyentes tanto de la omnipotencia divina como el seguimiento de un código moral so pena de graves castigos. Por lo cual, utilizaban mecanismos preventivos a través de ritos, el desagravio, que aún siendo completamente ilusorios proporcionaban una seguridad psicológica a los individuos y los pueblos inermes. Esta función de creencias religiosas, de hecho, sigue estando presente en las sociedades actuales. El ejemplo más conocido, pues, de la procedencia divina de los desastres fue el diluvio universal, catástrofe contenida en el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis, donde Dios emite un juicio contra la humanidad a causa de sus pecados, provocando el anegamiento de toda la tierra. Es tan solo hasta el año de 1755 que por primera vez se hace alusión que los desastres no son naturales. Y esa alusión no son naturales ocurre cuando en Lisboa ocurrió un terremoto muy intenso, y ese terremoto intenso provocó la destrucción de más de 20.000 casas que estaban en el centro de Lisboa. Y es allí, precisamente, donde se inicia la acción o el concepto de que los desastres no son un castigo divino, y que los desastres podían manejarse o podían evitarse más bien. Este mismo sismo fue considerado por algunos investigadores como el primer desastre moderno, por haber sido la primera catástrofe que provocó una respuesta coordinada en búsqueda y rescate. Es así como grandes pensadores de la época de la Ilustración, como el Marqués de Pombal, pudieron incentivar una descripción científica y objetiva de las causas y consecuencias de un terremoto. Como Rousseau hizo comentarios sobre el hacinamiento de los edificios que habían en el centro de Lisboa. Asimismo, sintió la necesidad de preparar a la población entera para enfrentar el efecto de los sismos. Voltaire y Rousseau también establecieron un interesante debate sobre el significado del terremoto y su origen divino o terrenal. 1755. Casi 300 años. Y en casi 300 años nos encontramos que es usual el término desastre natural en la literatura, la academia, incluso dentro del ámbito laboral relacionado con la reducción de riesgo de desastres. La exploración científica del mundo ha tenido lugar en los últimos siglos y nos ha producido datos para fundamentar el origen de los desastres y han permitido conocer los peligros. Sin embargo, el crecimiento demográfico desordenado, especialmente en áreas urbanas, y las malas prácticas del desarrollo han expuesto cada vez más a la población al riesgo de desastres, acumulando la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, ¿qué es? Es el componente humano de los desastres. ¿Cómo nos hacemos vulnerables? La vulnerabilidad es el aspecto humano de los desastres. La pobreza, la inequidad y la discriminación hacen que las personas sean más vulnerables. Y evidentemente, los desarrollos políticos, económicos de nuestros países de la América Latina nos han llevado a tener una vulnerabilidad acumulada. Una vulnerabilidad que día a día crece y nos expone más a los desastres. Las ciudades se expanden a sectores vulnerables a las amenazas. No hay regulación del uso de suelos. Hay ausencia de códigos de construcción en muchos países. La degradación ambiental está acabando con nuestro planeta. No estamos cuidando de nuestro planeta. Estamos
calentando cada vez más nuestro planeta. La deforestación y el comercio de la fauna aumenta el riesgo de las enfermedades zoonóticas, como ya tenemos esta experiencia presente del COVID. La destrucción de manglares aumenta la capacidad de daños de las mareas provocadas por las tormentas, y es precisamente el hecho de construir condominios frente a la playa con una vista muy linda, muy caros, pero a costa de la destrucción de estos manglares, que son las defensas naturales que protegen las costas y la población contra los eventos climatológicos extremos. ¿Qué tiene esto de natural? ¿Qué tienen nuestras acciones de natural? La vulnerabilidad ante la dinámica natural es el resultado de las decisiones que tomamos. Por eso, si no mantenemos un equilibrio entre la dinámica social y la dinámica natural, vamos a estar abocados a los desastres. Obviamente, los desastres no son naturales, los desastres son sociales. ¿Y qué tal si hacemos de una buena gobernanza algo natural? Esto sí sería muy interesante. Hagamos de una buena gobernanza algo natural. Debemos de disminuir esa vulnerabilidad y aumentar las capacidades para que se reduzca el riesgo de desastres. Para hablar de riesgo de desastres tenemos que abordar sus componentes de una manera integral y poder comprender de una vez por todas que los desastres no son naturales. Los invito a todos, a partir de hoy, a trabajar en esta campaña. Los invito a todos a incluir esta palabra, los desastres no son naturales, en todas sus charlas, en todas sus conferencias, en todas sus actuaciones públicas y privadas. Enseñarle a sus hijos en las escuelas que no hay nada de natural en los desastres, y con ello tendremos un futuro mejor. Muchísimas gracias por su atención. Maestro Eduardo, muchas gracias por el mensaje. Vamos a esperar algunos momentos. Por ahí empieza Esayo Sorno, que nos pregunta si nos puedes volver a compartir el nombre y el autor de la canción. Ok, sí. Mira, la canción es de el cantante hondureño. Un segundo, por favor. Es del cantante hondureño. Espérate un momento. Guillermo Anderson. Guillermo Anderson. Y es ¿Qué hemos aprendido? ¿Es correcto? Ese es el título. Sí, lo que aprendimos. Lo que aprendimos. Lo que aprendimos. Muy bien. Lo que aprendimos de Guillermo Anderson. Yo quisiera preguntarte, maestro Eduardo, en afán de continuar un poquito con esta charla y ya para cerrar,
Respecto a este proceso en el cual se entiende que los desastres son socialmente construidos, si obviamente en tu experiencia en terreno siempre es visible cómo hay una acción deliberada del hombre que genera el incremento de la vulnerabilidad en todas las comunidades, o en algunas cabe la posibilidad a la duda de, bueno, es que aquí no hizo el hombre ningún cambio, no hay ninguna acción social y aún así el desastre es notorio. Bueno, para ver un desastre tiene que haber un componente social. Evidentemente, si no hay un componente social, no existe el desastre. Y para ver ese desastre también tenemos que tener unas condiciones de vulnerabilidad. Y esa condición de vulnerabilidad tiene unas causas de fondo. Y las causas de fondo de la vulnerabilidad, una de sus principales causas es la pobreza. El hecho de que no tengamos oportunidades, no haya equidad, no haya fuentes de empleo dignas, nos llevan a estacionarnos en los terrenos más baratos, a invadir terrenos, a ponernos en las orillas de los ríos, a ponernos en las laderas, en los cinturones que hay en las ciudades, a colocarnos en peligro. Esta vulnerabilidad o estas causas de fondo de vulnerabilidad que son la pobreza y la inequidad, la falta de educación, la falta de gobierno, la presencia del gobierno, nos ha llevado a nuestros pueblos latinoamericanos a tener una vulnerabilidad acumulada. Así tengamos en este momento todos los códigos, todas las normas de ordenamiento territorial, deshacer la vulnerabilidad que hay en este momento acumulada es un imposible. Deshacer esa vulnerabilidad, deshacer esos cinturones de miseria, deshacer esa cantidad de pobreza que se ha acumulado durante más de un siglo, es relativamente imposible. Costaría muchísimo. Pero para esto podemos tener acciones de reducir el riesgo de desastres, acciones de educación, acciones de reducción prospectiva del riesgo, acciones de reducción correctiva del riesgo, acciones de protección financiera. Si el impacto puede ser muy alto en algunas comunidades, en este momento hay forma de reducir ese impacto, hay forma de entrar rápidamente a atender. Hay seguros paramétricos que nos pueden ayudar o que le pueden ayudar a los países de una forma u otra a una pronta recuperación. Recordemos que el dinero que se utiliza en la atención de esos desastres es dinero que sale del desarrollo, es dinero que se podía haber utilizado en escuelas, que se podía haber utilizado en salud, que se podía haber utilizado en vías de comunicación, y los gobiernos, sobre todo los gobiernos pobres y los gobiernos en desarrollo, les toca destinar esos fondos a recuperar precisamente de ese desastre a la población. Entonces, esto es psíquico. Si nosotros no tomamos en cuenta que debemos de procurar por salir de la pobreza absoluta, por ayudar a las personas a salir de esa pobreza absoluta, por educar a las personas, por haber equidad en los pueblos, evidentemente esa vulnerabilidad acumulada no va a reducir. Por el contrario, cada vez está creciendo más. Cada vez hay más gente desplazada por la violencia, por efectos económicos, sociales, del campo a la ciudad. Cada vez estamos engrosando más esos cinturones alrededor de las ciudades, de asentamientos subnormales que van en un momento dado a causar o a necesitar más servicios en la sociedad y obviamente nos van a causar más riesgo. Entonces, evidentemente, para responder tu pregunta, siempre que tengamos el término desastre es porque hay un componente social. Bien, te hago 3 preguntas más que tenemos aquí en el chat. Primero, bueno, este planteamiento es siempre muy interesante, ¿no? Jesús Taboada nos pregunta, buenos días, es muy buena ponencia, pero tengo una duda. ¿Cómo consideraríamos la caída de un meteorito? ¿Lo consideraríamos también como un desastre socialmente construido? ¿Sería natural? Es siempre interesante pensar en ese fenómeno
¿Qué Depende de opinas, donde maestro? caiga el meteorito. Es lo mismo que un terremoto. Depende de donde caiga. Si el meteorito cae en el desierto, no pasa absolutamente nada. Si Muchas el gracias, meteorito Luis. cae en una ciudad, pues obviamente es un desastre Claro, social. Acuérdate que claro. el desastre natural no existe. El desastre no es natural. El desastre es cuando se ve comprometida la sociedad dentro de un peligro, o el peligro y la sociedad interactúan y generalmente hay una destrucción de los medios de vida de esa sociedad. Y el siguiente es sobre el término dice Luis Delfín, ¿se cambia el término fenómeno por amenaza? Pregunta, es muy común y déjame darte un contexto, maestro, que seguramente conoces. La ley, la ley vigente, la Ley General de Protección Civil de aquí de México, utiliza el término peligro y mucha literatura centro y sudamericana utiliza el término amenaza como una especie mal llamada de sinónimo en la literatura legal mexicana. Pero bueno, aquí la pregunta de Delfín es para el ponente, y entonces nos pregunta, ¿se cambia el término fenómeno por amenaza? Bueno, realmente amenaza es cuando el peligro expone a la sociedad. Hay una amenaza para la sociedad. Eso es el término amenaza. Podemos utilizarlo. Peligro también se expone cuando se conjuga o se hace o se construye el riesgo dentro de los componentes sociales, de exposición y de capacidad. Fenómeno natural generalmente se utiliza para las diferentes dinámicas naturales. Es normal escuchar que un huracán, un ciclón, un terremoto es dicen en la prensa, un fenómeno natural. Pues realmente son comportamientos de la dinámica natural, como lo veíamos en una de las slides. Ese comportamiento existe, nosotros somos 1,5 minutos o menos de 1 minuto de lo que ha hecho la Tierra en las diferentes etapas. La Tierra existe desde hace cientos de millones de años y siempre ha sido su dinámica. Los continentes que hoy en día conocemos son producto de esa dinámica natural. Y Pangea, que es el último que tenemos referencia, antes de Pangea pudo haber 4 o 5 más con supercontinentes que se expandieron, se volvieron a consumir, se expandieron, se volvieron a consumir. La parte cíclica de la Tierra es muy interesante. Y es precisamente dentro de esa dinámica, de esa parte cíclica de la Tierra, donde nosotros estamos afectando, donde nosotros estamos introduciéndonos dentro de esa dinámica natural. Por eso es tan importante observar la dinámica natural y observar nuestra dinámica social para que haya un equilibrio y podamos reducir precisamente ese riesgo de desastres. Leo algunas preguntas que me está enviando nuestro host David Albores, que están en redes sociales, no aquí en el chat. En el chat hay muchos saludos, muchos agradecimientos por tu ponencia. No quisiera omitir a nadie, te los vamos a hacer llegar todos, algunos comentarios muy valiosos. Te voy a empezar a filtrar algunas de las preguntas que tenemos en nuestras redes sociales. Balbina Montalvo desde Santa Marta, Colombia. Mayor Vélez, es para nosotros una bonita el haber compartido con usted. Sabemos la calidad humana y respeto de quienes nos brindó su amistad incondicional. Mil gracias, bendiciones. Nos saludan desde Coajimalpa, aquí en Ciudad de México, desde Culiacán, Sinaloa. Mandan felicitaciones también. Desde Acapulco, Guerrero, desde Socorro, Santander, desde Fundación Magdalena, desde Ciudad de México, muchísimos de ellos, desde Bolivia, desde Puebla, México. Pues creo que como tal, preguntas, espero no omitir alguna. Hay muchos saludos desde muchos lugares del continente. El ingeniero Benjamín Martínez desde Tapachula, Chiapas. Manuel de Jesús, gracias maestro Eduardo, un tema muy interesante desde Hermosillo, México. Nos pregunta Gerardo Sena sobre compartir la presentación. Creo, maestro Eduardo, que lo pueden ver con el link que nos mandaste, o hay alguna manera de hacérselo llegar. De todas formas, sí, les voy a volver a repetir el link. Aquí está. En el link que ahorita va a dejar el maestro en el chat, ahí lo podemos ver. Y creo que como dudas como tal de la ponencia serían
todas. Muchísimos saludos desde Cali, Colombia. Muchos de ellos refieren conocerte personalmente y todos ellos ponen de manifiesto la calidad profesional, y desde Salamanca, Guanajuato, México. Y sería todo en cuanto a preguntas. Vamos a dar por concluida esta sesión de preguntas. Vamos a pasar al cierre del evento. No sé si antes de cerrar y darle la palabra a nuestro presidente Mariano Catase para hacer el cierre, quieras comentar algo más, maestro Eduardo. Bueno, primero agradecerle a todos por su atención. De verdad, este tema es de muy alta relevancia. Ustedes que estuvieron hoy, casi 85 personas en el chat, en este webinar, y más de 50 personas en las redes sociales y en el Facebook Live, 45 personas, que sean unos multiplicadores, que no se cansen de llevar este mensaje social, que no se cansen de llevar este mensaje a los grupos donde ustedes intervengan. Si eso pasa, realmente hemos logrado tener un éxito en esta conversación. Les encargo de manera muy encarecida, por favor lleven ese mensaje, transmiten ese mensaje. Y de todo corazón estoy aquí para servirles. Cuando ustedes necesiten o requieran un tema, que volvamos a hablar de este tema tan interesante, estoy atento para todas las personas que nos están escuchando. Estoy atento para poder resolver y poder debatir temas como este. Si nosotros le decimos adiós a los desastres naturales, evidentemente vamos a lograr un cambio. El marco de Sendai, nos quedan prácticamente 10 años. Esperemos que no tengamos que volver a repetir Sendai como pasó con Hyogo. Esperemos que sí podamos cumplir esas metas, esas 7 metas, y podamos tener un éxito cambiando nuestro léxico, cambiando la forma de pensar, cambiando la cultura social. Y ahí es donde vamos a lograr tener un mejor futuro para nuestros países, un mejor futuro para la humanidad. Les agradezco, vuelvo de antemano, toda su atención y cuenten con un servidor más. Muchísimas gracias, maestro Eduardo, y también de antemano con el gremio mexicano, al cual, como comenta nuestra colega Gloria aquí en el chat, pues este mensaje, los desastres no son naturales, claro que se le da una difusión, y en el entendimiento que lo importante del lenguaje es, sobre todo en el concepto, es entender que se pueden prevenir. Mariano, sin más, es cuanto por el ponente, por un servidor. Te cedo la palabra para cerrar este evento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rafael, por tu valioso apoyo, como siempre. Gracias, maestro Eduardo Vélez Soto, por haber aceptado formar parte de manera honoraria de este colegio, por impartirnos tu conferencia, que también, como lo comentaste, desde que empezamos a platicar, es parte de una campaña que tienes como compromiso profesional y moral difundir a nivel internacional en cada espacio que tengas abierto, como este que tienes en el Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Yo agradezco a todos su compañía esta tarde, y antes de terminar, quiero agradecer mucho a Universidad Docents, quien nos apoya con el patrocinio de la plataforma digital y el apoyo tecnológico y logístico para realizar estos webinars, el cual siempre también alternamos con Radio Epicentro. En este caso, por el tema a tratar y nuestros invitados que tuvimos esta tarde, quiero comentar que Universidad Docents tiene un convenio firmado con CEPREDENAC, ¿sí? El doctor Donald Solano Monge como director general de la universidad, y la licenciada Claudia Herrera Melgar como secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, suscribieron un convenio en fechas pasadas, un convenio para realizar la maestría internacional en gestión integral de riesgo. Y ahorita me comenta el doctor Donald Solano
que están ofreciendo una beca del 50% y la convocatoria para esta beca del 50% estará abierta hasta el próximo 22 de diciembre. Quien esté interesado puede hacer contacto a través de las redes sociales de Universidad Tucent para que le llegue información específica y de manera directa a sus correos electrónicos. Sin más, nuevamente yo agradezco que me han acompañado los integrantes del Consejo Directivo, el licenciado Rafael Pérez Vargas como secretario general, al ingeniero maestro Octavio Álvarez Sol, vicepresidente del Consejo Directivo, a la licenciada Gloria Fernández, subsecretaria del Consejo, y al ingeniero David Álvarez Sol, tesorero, que me han acompañado y que me han apoyado a suscribir este reconocimiento al maestro Eduardo Vélez Soto. De nuestra parte es todo. Agradecemos mucho su compañía el día de hoy con este evento y con la conferencia magistral del maestro Eduardo Vélez Soto, reconocido hoy como miembro honorario de nuestro colegio. Terminamos las conferencias con objetivo académico de nuestro colegio en este año 2020. Muchas gracias y nos vemos pronto. En redes sociales estaremos informando de los próximos eventos. Gracias, Gonzalo de la Peña, presidente de la CEPOL, por acompañarnos esta tarde.